Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este momento lo que vamos a hacer es dar inicio al tema 2, en el cual vamos a tratar las revoluciones liberales y los nacionalismos. Un tema bastante amplio, bastante extenso, por eso vamos a dividirlo en 3 vídeos diferentes. En este primero vamos a tratar sobre la revolución, tanto la americana como la francesa. Posteriormente ya hablaremos de Napoleón, la Restauración, las nuevas oleadas revolucionarias y en un último hablaremos de los procesos unificadores tanto de Italia como de Alemania. Pero ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en la Revolución Americana. ¿Cómo era la situación en los estados de América del Norte? No estados, sino en este momento colonias. Bueno, pues así como colonos españoles y portugueses habían ido por Sudamérica y Centroamérica, también parte de Norteamérica, pero quizás no tanto, en el área del Océano Atlántico, en la costa del Océano Atlántico de Norteamérica, se habían ido estableciendo una serie de colonos provenientes fundamentalmente de Inglaterra y habían ido fundando una serie de colonias, en concreto 13. Aquí tenéis en el mapa, pues bueno, está pues eso, Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, Virginia, Carolina, la de Norte y la del Sur, Nueva York, etc. Bueno, así pues los colonos ingleses se asientan en el territorio y forman 13 colonias, pero estas 13 colonias no tienen una gran dependencia de Inglaterra, sino que tenían bastante autonomía. De hecho, aunque debían pagar los impuestos, no solían hacerlo tal, salvo que se les obligase. Esto será una de las causas de que provocará mayores tensiones. Y mientras las colonias que estaban situadas al norte se dedicaban fundamentalmente al comercio, las del sur se dedicaban a la agricultura, pero en una agricultura que se basaba fundamentalmente en mano de obra esclava. Esclavos de raza negra que eran traídos desde África, pues fundamentalmente los estados de Georgia y Carolina del Sur. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que el Reino Unido no va a favorecer la actividad colonial. Evidentemente, lo que le interesa es hacerse ricos ellos y que la actividad económica se centre en la metrópoli y que las colonias ayuden, pero no se hagan ricas. Así pues, el Reino Unido mantiene el monopolio del comercio, pero no les cede prácticamente nada a las colonias. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues la situación se va a complicar. El rey Jorge III de Inglaterra, va a intentar regular los impuestos de esas colonias, va a intentar conseguir que las colonias paguen los impuestos. Pero estas no van a querer y se van a rebelar. Y lo que van a hacer es un boicot a los productos británicos. En vez de comprar a la madre Inglaterra, digamos, los productos, van a intentar ser autosuficientes, una especie de autarquía, o comprar en otros sitios. La cosa se irá complicando y en 1773 el Parlamento británico va a conceder el monopolio de la venta del té a la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. El té es un producto de lujo muy consumido en Gran Bretaña todavía hoy y que aportaba grandes beneficios. Bueno, pues los comerciantes americanos, enfadados, lo que harán es atacar los barcos que estaban atracados en Boston cargados de té y los arrojarán por la borda. Ahí tenéis la imagen a la izquierda del Parlamento británico tomando las decisiones y a la derecha una representación, un dibujo de esa toma de los barcos cargados de té. Veis cómo están rompiendo las cajas y arrojando su contenido por la borda. La cosa sigue adelante, sigue complicándose y en 1776 un personaje llamado Thomas Jefferson, que seguro que os suena, lo que va a hacer es redactar una declaración de derechos del estado de Virginia. Bueno, es una colonia, una de las colonias que habíamos visto era Virginia, pues este personaje, Thomas Jefferson, redacta una declaración de derechos que incluyen sufragio, soberanía nacional, es decir, el poder reside en el pueblo, y separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Poco después, el 4 de julio de 1776, se reúnen en Congreso representantes de las 13 colonias y lo que hacen es firmar la Declaración de Independencia. Se reúnen en Filadelfia y dicen ya no vamos a depender más de Inglaterra, de Gran Bretaña, sino que a partir de ahora seremos un Estado soberano. Ya no vamos a ser nunca más colonias de Inglaterra. Obviamente, esto no les va a hacer ninguna gracia a los ingleses, así que acabará habiendo una guerra. Actualmente se conoce como Guerra de la Independencia porque, como os podéis imaginar, el resultado final fue la independencia de los Estados Unidos.
Se va a desarrollar durante 8 años, desde 1775 hasta 1783. Bueno, pues durante esos 8 años las colonias van a estar en guerra con Gran Bretaña. El gran líder de esa guerra va a ser George Washington, que realmente pues acabará convirtiéndose en el primer presidente de los Estados Unidos, y lo podréis encontrar su imagen en todos los billetes de $1. No van a estar solas las colonias, sino que van a estar apoyadas por los tradicionales enemigos de Gran Bretaña, tanto Francia como España. En el caso de España va a suponer un importante problema económico, pero más aún será para Francia, que tenía una brutal crisis económica, y el hecho de andar mandando tropas y dinero y apoyo económico a los insurgentes americanos, pues provocará un ahondamiento de esa crisis que acabará siendo una de las razones de la Revolución Francesa. Bueno, poco a poco Estados Unidos irá logrando, los Estados Unidos de América irán logrando una serie de importantes victorias. Nos quedaremos solamente con 2, Saratoga y Yorktown. Y finalmente, mediante el Tratado de París, Gran Bretaña no le quedará otro remedio que reconocer la independencia de las colonias. Se reunirán en el Palacio de Versalles representantes del gobierno británico y representantes de las colonias, y tanto unos como otros llegarán al acuerdo en el cual se reconoce la independencia de estas. Poco después, en 1787, se aprobará la Constitución de los Estados Unidos, que será la primera del mundo, y reconocerá una serie de elementos que os sonarán a todos. El primero, la soberanía nacional, es decir, el poder reside en el pueblo. El segundo, sufragio universal masculino, por supuesto, para los blancos y solo los hombres. El tercero, la separación de poderes. Creará un poder legislativo con 2 cámaras, el Congreso y el Senado, un poder ejecutivo que estará en manos del presidente y un poder judicial en manos de jueces independientes, básicamente igual que funcionan ahora. Y el primer presidente, que es elegido de forma indirecta, será George Washington. Vale. Hasta aquí la Revolución Americana. Como veis, es un elemento muy grande, muy importante en la creación de los estados tal como los conocemos ahora, de la política tal como la vemos ahora, pero apenas hemos visto unas pequeñas pinceladas. A partir de aquí va a haber otra revolución igual de conocida o incluso más, sobre todo en Europa, que será la Revolución Francesa. Vale. La Revolución Francesa la vamos a ver un poquito más en profundidad y vais a ver que es un poquito más compleja que la americana. Va a tener una serie de fases, va a tener una serie de personajes y que se complica un poquito más. Bien, orígenes de esta revolución. Causas iniciales, pues vamos a tener causas de todo tipo, sociales, económicas, y luego, por otro lado, otra causa que va a ser la aparición de la Ilustración. Como sociales, fundamentalmente la mala situación del campesinado. No había pan, no tenían comida, malvivían. Y además teníamos una parte de la burguesía que, al tener acceso al dinero, también querían tener acceso al poder político. Situación, causas económicas, bueno, pues como hemos visto, la causa social de la mala situación del campesinado, aparte de que no tenían ningún tipo de poder y estaban totalmente vendidos ante los otros poderes del Estado, bueno, pues económicamente había habido una serie de malas cosechas que aún provocan que los precios de la comida aumenten, y cuando aumenta el precio de la comida, aumenta el descontento. Además, los elevadísimos gastos de la corte. De aquí, por ejemplo, podemos nombrar cómo se acusaba a la reina María Antonieta de gastar una cantidad de dinero indecente. Se le llegaba a poner apodos como Madame Déficit. Y, bueno, aparte de todos estos gastos de la corte, la participación en la guerra de secesión americana, guerra de independencia americana, van a provocar una enorme crisis en la Hacienda Real. El ministro de Hacienda, que se llamaba Necker, intentará apoyar al pueblo, y al final la destitución de este será el detonante, digamos, del comienzo de la revolución. A todo esto se une la Ilustración. La Ilustración no confía en unas reformas siempre prometidas, pero que nunca se hacen en profundidad y por lo tanto no funcionan. Y por otro lado, la nobleza desconfiaba de las ideas ilustradas, porque, como ya hemos estudiado en el primer tema, lo que decían era que había que quitar todo ese poder que tenían. Llegamos a 1787 y el rey desea convocar una asamblea
para intentar que los privilegiados paguen impuestos y así solucionar esos problemas económicos. Los nobles, por supuesto, se niegan y lo que exigen es la convocatoria de los Estados Generales, ya que era la única convocatoria que puede autorizar nuevos impuestos. ¿Por qué querían esto los nobles? Muy sencillo. Porque nobles y clero no pagan impuestos y son dos de los representantes de los Estados Generales. El otro representante, que es el pueblo, por supuesto sí quería que pagasen impuestos, pero como se votaba por Estado y no por cantidad de gente, lo tenían conseguido. Bueno, el caso es que se convoca a los Estados Generales, 1789. En mayo de ese año se reúnen los Estados Generales en el Palacio de Versalles, el palacio en el que reside el rey y la mayor parte de la nobleza. ¿Qué va a ocurrir? La nobleza y el clero quieren que los votos se hagan por estamento, ya que les da la mayoría. Pero el tercer estado quiere votar por persona. ¿Por qué? Porque cada grupo mandaba una serie de representantes. Entonces había aproximadamente unos 30 de la nobleza, 30 del clero, 30 del tercer estado, pero el tercer estado había conseguido que se les reconociese duplicar la cantidad de representantes, ya que representaban casi el 90% de la población. Entonces, de esa manera, al duplicar la cantidad de representantes, tenían el mismo poder que nobleza y clero juntos. Les podía venir muy bien. Pero la nobleza y el clero no van a querer, se van a negar. Finalmente, lo que va a ocurrir en junio de este año, de 1789, es que los representantes del tercer estado, hartos, se van a autodenominar Asamblea Nacional, considerándose los únicos que tienen legitimidad para representar al país, a Francia. Intentan reunirse, pero el rey cierra todas las salas en las que se están reuniendo. Así que finalmente van a un edificio cercano, que es el edificio del juego de pelota, en donde se van a reunir y jurarán no separarse hasta escribir una constitución. Dejarán de considerarse Asamblea Nacional y se llamarán Asamblea Constituyente, es decir, Asamblea que crea la Constitución. Como curiosidad, aquí tenéis un par de imágenes de la sala del juego de pelota. A la derecha, tal como está ahora, y a la izquierda, un cuadro, que podéis ver también al fondo, de la representación de ese juramento del juego de pelota. Vale, la cosa se va a ir complicando. Asamblea Constituyente. El 14 de julio de 1789 el pueblo toma la prisión de la Bastilla. ¿Por qué? Bueno, un par de días antes el rey había depuesto al ministro de Finanzas, a Necker. Y teniendo en cuenta que Necker estaba intentando apoyar al pueblo, pues el pueblo lo que va a hacer es ver esto como una especie de golpe de Estado en contra del pueblo. Así que irá a tomar la prisión de la Bastilla, una prisión real, es decir, de encarcelados por ir en contra del rey, y que encima tiene una serie de cañones que apuntan hacia los barrios pobres. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues tenemos 4 horas de batalla y por fin el pueblo toma la prisión de la Bastilla. Alguno de ellos muere y demás, después se dirigen al pueblo, consideran que el alcalde de París está en su contra, acaban también asesinándolo, cortándole la cabeza y llevándola puesta en una pica, lo cual acabará convirtiéndose en uno de los tópicos de la Revolución Francesa que más se van a ver, ya que será esto de poner la cabeza en las picas será bastante habitual. Bueno, esta revolución va a ir por otras zonas, no se va a quedar solamente en París, sino que va a ir boca a boca, llegará a las zonas rurales y en estas zonas rurales se van a quemar títulos de propiedad, se van a atacar castillos, se va a asesinar a parte de la nobleza. Es lo que se va a llamar la época del gran miedo. La nobleza está realmente asustada y no sabe qué es lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues el 4 de agosto de 1789 la Asamblea Constituyente va a abolir los derechos feudales y va a aprobar la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Recordad las ideas ilustradas. Solo por el hecho de nacer, el hombre tiene una serie de derechos. Bueno, pues la Asamblea Constituyente aprueba esta declaración y anula los derechos feudales. Todos esos derechos que tenía la nobleza, que tenía el clero, todos ellos van a desaparecer. Esto, como os podéis imaginar, va a suponer el fin del absolutismo. Ya no va a estar el poder absoluto en manos del rey, sino que va a pasar a estar dividido. Bueno, y finalmente en septiembre de 1791 se acabará promulgando una constitución. ¿Y qué va a recoger esto? Pues lo primero, reconoce la soberanía nacional, es decir, el poder reside en el pueblo, y reconoce también los derechos del ciudadano, que habían sido aprobados anteriormente en esa declaración que ya hemos visto.
Además, la forma de gobierno será la monarquía parlamentaria. Ya no estamos hablando de un poder absoluto del rey, sino que el rey depende del Parlamento. Y, por supuesto, establece la división de poderes fundamental. El legislativo estará en esa asamblea, en ese Parlamento, el ejecutivo en manos del rey y el poder judicial estará en manos de jueces independientes. Pero en este momento se permite que el rey pueda vetar las leyes. En realidad este veto no es real. El rey no puede eliminar una ley, pero sí puede intentar posponer el que una ley sea aprobada. La asamblea, que es en donde reside esa monarquía parlamentaria, se elegirá por sufragio censitario. Es decir, solamente pueden votar los varones, los hombres, que tengan más de 25 años y que tengan una cantidad mínima de dinero. ¿Por qué hacen esto? Muy sencillo. La revolución ha estado siempre en manos de los burgueses. Los burgueses son los que tienen el dinero y quieren tener el poder. Si solamente permitimos que pueda votar determinada cantidad de gente que tenga determinado mínimo de dinero, el poder seguirá estando en manos de los ricos. Los pobres no podrán votar. Bueno, pues ya tenemos la Asamblea Legislativa, ya ha sido aprobada, tenemos unas elecciones que se dan en octubre de 1791 y así pues se constituye la primera Asamblea Legislativa. Pero lo que va a ocurrir es que esta asamblea va a encontrarse continuamente con la oposición, primero de los nobles, segundo del clero y también del rey. ¿Por qué? Porque van a tener mucho miedo a perder sus privilegios. Lógico, el hecho de que todo dependa del Parlamento, que está en manos de los burgueses, pues les va a llevar finalmente a esa pérdida. En este momento, algunos de esos privilegiados van a emigrar, van a huir y desde fuera van a empezar a conspirar contra la revolución. A esto se va a unir que otros reyes se sientan amenazados. Como es lógico, reyes absolutistas van a tener miedo a que ocurra en sus países lo mismo que en Francia. Y así ocurre que en Prusia y Austria se unen y declaran la guerra a Francia. Además, no solamente ocurre esto, sino que en Francia hay algunos grupos que consideran que la revolución se ha quedado a medias. Eso de que sigamos teniendo rey y que el rey tenga derecho a veto no les gusta. Consideran que la revolución debe ser más profunda y con cambios mayores. Estos grupos van a ser los jacobinos y los sans-culottes. Vale, los sans-culottes son lo que se solía decir los desarrapados, los pobres. Los culottes eran los pantalones cortos y ajustados que llevaba la gente rica. Sans-culottes significa que no lleva eso, sino que llevan pantalones anchos y largos, que es lo de que lleva el pueblo más bajo. Los culottes eran propios de la nobleza y de los ricos, digamos, ¿no? Esa burguesía rica sí que lleva culottes. Los sans-culottes son los más pobres. Y los jacobinos, como veremos, van a ser un grupo bastante exaltado de ese parlamento. Bueno, pues en agosto de 1792 Francia va a estar sufriendo una serie de derrotas en la guerra y el pueblo va a acusar al rey de ser el culpable. ¿Por qué? Porque esas guerras estaban siendo para reponer al rey y el pueblo considera que el rey debía apoyar a Francia y no a los extranjeros. Si los extranjeros están ganando, es culpa del rey. Así que se va a saltar la residencia del rey de las Tullerías y va a ser depuesto por la asamblea. Y ahora hay un detalle. ¿Por qué el rey está en el Palacio de las Tullerías que estaba en París y no estaba en Versalles? Bueno, pues porque un tiempo antes el rey junto con la reina y algunos habían intentado huir de Francia saliendo por la noche de Versalles en un carruaje. Pero el rey, demostrando pocas luces, en medio del camino se dejó ver. Entonces fue reconocido por un grupo de revolucionarios y conducido a París. No le dejaron volver a Versalles, sino que tuvo que quedarse en París para tenerlo más vigilado. Y se instala en ese momento en las Tullerías. Por eso el rey se encuentra en este palacio. Bueno, pues el rey en este momento es depuesto. No es que se vaya a abolir la monarquía, sino que el rey Luis XVI deja de ser el rey. Vale, 1792-93, la convención girondina como queramos llamarlo. Todas estas revueltas que está habiendo fuerzan nuevas elecciones y esa nueva asamblea toma el nombre de Convención Nacional y va a estar en manos de los grupos menos radicales, que son los girondinos, por eso se le llama Convención Girondina. Y lo que va a hacer ahora es abolir la monarquía.
Si antes habíamos depuesto al rey, ahora abolimos la monarquía. Ya no queremos que haya reyes. Francia es a partir de ahora una república. Como decíamos, la convención se divide en dos grupos principales. Por un lado, los girondinos, que son más moderados y que son los que van a conseguir controlar inicialmente la convención, y por otro lado, los jacobinos, de los cuales ya hemos hablado, que son muy radicales. Y se les conoce como la montaña porque en el lugar donde se reúnen en el Parlamento se encuentran todos en la parte alta del Parlamento, por eso son la zona que está más arriba y se les conoce como la montaña. Vale, ¿qué va a ocurrir en este momento? El 21 de enero de 1793, Luis XVI, el ciudadano Luis de Borbón, porque ya no era considerado rey, va a ser ejecutado en la guillotina acusado de traición por todo. ¡Pueblo! ¡Muero inocente! Messieurs, soy inocente de todo lo que se me inculpa. Deseo que mi sangre pueda consolidar la felicidad de los hombres. El rey es un simple símbolo. Un símbolo puede provocar miedo y el miedo provoca control. Pero como ves, los hombres acaban perdiendo el miedo a los símbolos. Es la verdad que defendió Demolé hasta la muerte. El derecho divino de los reyes no es más que el reflejo del sol sobre el oro. Y una vez enterradas la corona y la iglesia, los que tengan el oro controlarán el futuro. Vale, una vez que el rey muere, lógicamente las potencias europeas van a enfadarse un montón. Así que se va a formar una primera coalición de un montón de potencias, no solamente ya estamos hablando de Austria y Prusia, sino que se van a juntar otras y que declararán la guerra a Francia, entre ellas España. Y a esto se va a unir un levantamiento en la región de la Vendée, un levantamiento realista, no que pretenda que todo sea que sigan a la realidad, sino que es un movimiento a favor de los reyes, a favor de la vuelta de los Borbones. Va a ser considerada una masacre lo que hicieron con la gente que se había levantado. La verdad es que fue el asesinato y la muerte fue lo más habitual para intentar acabar con este levantamiento. Todo esto, problemas fuera, problemas dentro, el guillotinar al rey, va a llevar a una radicalización de la revolución y los girondinos van a perder el control. Así que llegamos ahora a lo que se denomina la Convención Montañesa o Jacobina. En junio de 1793, los Sans-Culottes dan un golpe de estado y echan del poder a los girondinos. ¿Y qué ocurre? Pues que los jacobinos, más exaltados, dirigidos por Maximilien Robespierre, toman el poder. Y uno diría, bueno, pues ahora lo que harán es que haya más democracia. Pues no, todo lo contrario. Van a promulgar una nueva constitución, pero nuestro querido Maximilien Robespierre va a asumir todos los poderes e implantará una dictadura. Eso significa que todos los poderes van a estar en él, ejecutivo, legislativo y judicial. Todo lo que achacaban al rey, todo lo que iban en contra del absolutismo, es lo que va a ocurrir ahora otra vez y va a estar en manos de Robespierre. Bueno, pues esta época va a ser lo que se conoce como el terror. ¿Por qué? Porque cualquier persona que fuera sospechosa de no apoyar a la revolución puede ser condenada a la guillotina, aunque no haya pruebas. Basta con que haya sido acusada para que lo cojan, le hagan un juicio sumarísimo, es decir, un juicio rápido, y directamente pueda ser llevado a la guillotina. A tal punto que se calcula que hasta 50.000 personas son ejecutadas. Hay algunos estudios más suaves que pueden hablar de entre 35 y 40.000, pero algunos otros hablan de hasta 50.000 personas. Entre estas personas, ¿quiénes van a estar? Pues, por ejemplo, la reina María Antonieta, que hasta ahora se había librado. ¿Quiénes más? Nobles, clérigos, líderes de todos los grupos políticos. Cualquier persona podía ser acusada de estar, no en contra, sino simplemente de no apoyar por dónde iba la revolución y ser guillotinada directamente. Pues todos los problemas que había, sumados a los que se ponen ahora, va a hacer que se forme una fuerte crisis económica. El gobierno intentará evitarla estableciendo precios máximos para los alimentos y los productos y además se limitarán los salarios, intentando que todos cobren parecido y que todos los precios sean similares, pero no conseguirán gran cosa. Además, en esta época se va a implantar un nuevo calendario, no solamente con nuevos nombres, como pongo aquí, sino que en vez de haber 12 meses, pasará a haber 10 meses de 30 días. Los meses se dividirán
no ya en semanas, sino en 3 décadas de 10 días cada uno. Y los 5 días que le faltan al año, lo que harán es que sean consideradas fiestas nacionales. Son días aparte de esos meses. Los meses dejarán de tener los nombres habituales y pasarán a tener nombres que tengan que ver con las labores del campo o con fenómenos atmosféricos, como el brumario, como el frumentario, como el germinal, etc. ¿Todo esto por qué? Bueno, pues porque consideraban que el calendario que utilizaban, el calendario gregoriano, estaba en manos de la Iglesia y se basaba fundamentalmente en temas religiosos. Por eso lo que hacen es pasar de este calendario y crear uno. Bueno, finalmente Robespierre, como es lógico, irá perdiendo apoyos, demasiado excesivo. Y finalmente, el hombre que mandó a tantas miles de personas a la guillotina va a ser guillotinado en julio de 1794 junto a sus seguidores. Y llegamos ya a la época final. Entre 1795 y 1799 llegamos a la época del Directorio. Se va a formar un nuevo gobierno y, lógicamente, va a ser un gobierno moderado. Después de todo lo que ha sufrido Francia, necesitan que haya una vuelta a la calma y una nueva constitución. Esta constitución nuevamente recoge la soberanía nacional, va a recoger nuevamente el sufragio censitario y la separación de poderes. En ella va a haber un poder legislativo que va a tener 2 cámaras y un poder ejecutivo que, como ya no hay rey y no quieren que esté solamente en manos de una sola persona, lo que hará es crearse un directorio de 5 miembros, es decir, el poder ejecutivo estará en manos de 5 miembros. En este momento va a haber una serie de conspiraciones para derrocar a este gobierno. Una de ellas, por ejemplo, va a ser un levantamiento realista, gente que está a favor de que vuelva a haber un rey, que intentará provocar una rebelión para reponer a los Borbones. Bueno, pues la guarnición de París, mandada por un joven oficial llamado Napoleón Bonaparte, supongo que os sonará el nombre, consigue acabar con ella, la frena. Bueno, esto le dará una enorme popularidad e influencia al personaje al mando, a Napoleón, y por supuesto el directorio dirá, uy, este tío está cogiendo demasiada fama, vamos a quitárnoslo de encima. Así que lo mandan a luchar a Italia, pero el tiro le sale por la culata porque allí logra una serie de victorias contra el resto de países que atacaban Francia y se hará aún más famoso y conseguirá más poder y más apoyos. Así que el 18 de Brumario, recordad que estamos hablando del nuevo calendario francés de 1799, dará un golpe de estado, apoyado por una parte de la burguesía y se hará con el poder, estableciéndose un consulado con 3 cónsules, Napoleón, Ducos y Sieyes, un abad que había estado a lo largo de todo el proceso revolucionario por ahí en medio. Bueno, a partir de este momento, Napoleón poco a poco irá tomando el poder y acabará el consulado para formarse al final un imperio alrededor de su propia persona, acabándose de esta forma lo que se denomina el proceso revolucionario. Bien, como veis, es una parte bastante compleja y que nos ha llevado bastante tiempo. El resto del tema va a ser mucho más sencillo. Pero como veis, es una época interesantísima. Y ahora la duda es, ¿y qué va a pasar con Napoleón? Bueno, pues lo vamos a ver en el siguiente vídeo.